Vamos a empezar hoy concretamente con las clases relacionadas con el sistema cardiovascular. Fíjense, por ejemplo, ahí le acabo de dar a la pantalla y hasta ahora es que me aparece ahí en la pantallita. O sea, empiezo por acá porque quería mostrarles. Es que se me va la imagen para otro lado, entonces no puedo. Aquí sí puedo ir a la otra escena que tengo preparada. No voy a borrar esto, lo voy a dejar así, con todas las fallas que tenga, porque estoy cansado de borrar y volver otra vez a empezar. No, vamos a dejarlo de ese color. Bueno, entonces yo quería empezar mostrándoles esta laminita donde encontramos unas representaciones muy bonitas de colores, de distintos tipos de células, hechas por distintos artistas y sacadas de distintos textos de fisiología. A mí se me critica, o si no me critica la gente, ustedes no han visto todavía la clase, pero seguramente que me van a criticar porque en la primera grabación, en donde hice la introducción, introduje una serie de diapositivas a color de pinturas de abstractas de un pintor que me gusta mucho, que es Vasily Kandinsky. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que precisamente los libros de fisiología, que son tan científicos, tan académicos, tan lo que usted diga, en realidad te están llenos. Y eso es lo que me gusta mucho cuando me pongo a estudiar. Ese soporte con las estructuras, los dibujitos hechos a colores, con todo en la forma, los esquemas. Eso me gusta bastante y me ayuda mucho a mí a entender lo que estoy estudiando. Entonces quería decirle pues que estoy muy agradecido a los textos de fisiología de los cuales he estudiado y a todas aquellas personas, artistas que han contribuido a elaborar figuras tan bonitas. Pero bueno, con esta pequeña microintroducción, lo que quería empezar a mostrarles es esta celulita. Fíjense, es una celulita muy bonita. Ahí la vemos, que colorcito amarillo y está bien hecha tridimensionalmente. Está mostrando todas sus estructuras. Una de las cosas que llama la atención de entrada, aparte de la belleza, el color, las formas y todo eso, que son obras de arte abstractas, aunque no son tan abstractas porque supuestamente están representando elementos concretos de una realidad que es muy pequeñita para que la veamos a simple vista, pero que el hombre realmente ha descubierto que las cosas son así como se están mostrando en este dibujito que tiene no sé cuántos miles de veces el tamaño de la celulita original. Pero sí representa y nos lleva, eso nos abstrae, nos lleva, nos introduce en la célula original. Esa célula original, la célula original, la célula, digo yo, una célula. Entonces vemos que una de las primeras cosas que observamos es su complejidad, su estructura. Tiene una cantidad de elementos, primero una membrana plasmática que se encuentra rodeando un ente vivo. Ese ente vivo por dentro contiene una serie de estructuras que son las que la hacen vivir y que son las que manifiestan precisamente su vida. El núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, en fin, todos esos elementos. No nos interesa, por supuesto, ponernos a describir esa cantidad de estructuras que una celulita tiene. Ya eso ustedes lo deben haber estudiado en histología y lo deben conocer incluso desde biología de bachillerato. A mí lo que me interesa llamarles la atención es el hecho de que esa estructura es una estructura compleja, que es difícil de elaborar y que además para elaborarla se requiere una cantidad de energía. Se necesita invertir energía para hacer esa estructura, para elaborar todos los elementos, hacer las moléculas con las cuales se van a construir, es decir, los ladrillitos que van a construir a partir de los cuales se van a elaborar todos esos componentes que tiene la célula por dentro. Es decir, se necesita energía para elaborar esa estructura compleja. No solamente se necesita energía para elaborar esa estructura compleja, se necesita también energía para mantenerla. Es decir, durante su proceso vital, la célula va sufriendo una serie de deterioros, de percances que ponen en peligro su integridad. Pues restituir esa integridad, mantener esa integridad de la célula, requiere energía. Así como requiere energía el funcionamiento de la célula, es decir, que la célula esté funcionando, no que porque esté dañada, sino porque su función normal significa trabajo, hacer una cantidad de cosas, elaborar, sintetizar moléculas, producir moléculas que le van a servir a la propia célula, moléculas que van a ser exportadas para que otras células se aprovechen de ellas, moléculas
de distintos tipos que tienen que ser elaboradas, y entonces eso es un trabajo de tipo bioquímico que requiere también de energía. En conclusión, la célula requiere energía para hacerse, para que ella pueda hacerse, para que pueda mantenerse y para que pueda funcionar. Ese es el primer punto que quiero destacar. Cuando nosotros hablamos de la energía, esa energía, por supuesto, la célula utiliza la energía que está contenida en unas moléculas que la almacenan. O sea, son biomoléculas que almacenan esa energía y esa célula es capaz de utilizar esas biomoléculas. Pero hagamos primero una especie de visión de conjunto de lo que es el balance, digamos, el ciclo de la energía que termina en esas moléculas que contienen almacenada esa energía. ¿De dónde viene esa energía? Esa energía proviene del sol. Las plantas, que ya ustedes conocen cómo es, lo estudiaron también en bachillerato, las plantas a través del fenómeno o del proceso, llamamos así, de la fotosíntesis, son capaces de captar la energía radiante del sol y con agua, dióxido de carbono y nitrógeno son capaces de producir en primera instancia, almacenar esa energía en primera instancia en biomoléculas, en un tipo de biomoléculas. Esas biomoléculas ya ustedes las conocen, son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, es decir, los lípidos. Bueno, allí se almacena en primera instancia esa energía extraída de la energía radiante, o sea, esa energía radiante que se capta y se incluye en los enlaces covalentes de los átomos que conforman las distintas moléculas esas. Ese proceso, repito, es la fotosíntesis que utiliza dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Los organismos animales consumen a las plantas y consumen por tanto las sustancias que ellas han elaborado, las moléculas esas que ellas han elaborado. Y en un proceso que aquí se llama como respiración, pero no, la respiración es la etapa final del proceso en realidad. En un proceso degradativo catabólico, ellas van sacando la energía que está allí contenida y la van transfiriendo progresivamente de una manera que vamos a repasar más adelante, que ustedes deben conocer ya de las clases de bioquímica. Las van trasladando, las van metiendo en unas biomoléculas, en otro tipo de biomoléculas. Es decir, en síntesis hay unas biomoléculas que las plantas producen a través de la fotosíntesis. Esas biomoléculas son llevadas o son consumidas por los organismos animales. Los organismos animales procesan parte de esas moléculas y extraen de ellas la energía que está allí contenida y la transfieren a otras moléculas en unas reacciones que vamos a ver, que son unas biomoléculas que tienen esa energía almacenada y que van a ser utilizadas por la célula para su trabajo. Van a de allí liberar energía para hacer sus funciones y producir su trabajo. El procesamiento que lleva a la degradación de esas biomoléculas termina produciendo agua y CO2. Esa agua y CO2, por supuesto, son aprovechadas o pueden ser aprovechadas de nuevo por la fotosíntesis. Se cumple una especie de ciclo. Las plantas utilizan dióxido de carbono y agua y los organismos liberan al ambiente dióxido de carbono y agua. Y además las plantas, además de eso, proveen oxígeno. Es decir, ellas proveen oxígeno al ambiente. Y ese oxígeno también es consumido. Ese oxígeno también es consumido por los organismos. Ya vamos a ver, entonces todo este proceso lo vamos a tratar de ver un poquito más exhaustivamente, aunque no tan exhaustivamente como si esto fuera una clase de bioquímica. Bueno, entonces tenemos claro ya el proceso, la energía lumínica es pasada a unas moléculas, esas moléculas entran al organismo y el organismo las procesa para producir unas moléculas especiales que son las que en realidad le sirven a ella como fuente de energía directa. Yo me voy a ocupar en esta clase de hoy, me voy a ocupar sobre todo de la glucosa. Por supuesto, la glucosa no es la única sustancia a partir de la cual los organismos animales o las células animales pueden extraer energía. También, como lo dijimos hace un rato, se puede extraer energía de las proteínas con la oxidación de los aminoácidos, de las grasas, a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero a nosotros, o en este breve repaso, nos vamos a ocupar fundamentalmente de la glucosa. La glucosa es una molécula, un carbohidrato, un monosacárido que está formado por 6 átomos de carbono y 12 átomos de oxígeno y 6 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, C6H12O6.
esa molécula de glucosa, cuando se somete al proceso de respiración, finalmente, al proceso degradativo que va a liberar la energía, utiliza oxígeno, se consume oxígeno. Entonces se va produciendo la combustión progresiva de la glucosa hasta producirnos finalmente, hasta llevar a esas 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua que representan los componentes en átomos y en calidad de átomos, y en calidad, digo, en cualidad de los átomos y en el número de átomos, representa lo mismo que contiene la glucosa en su estructura. La glucosa puede someterse a una combustión, o sea, cuando se quema, la glucosa puede ser quemada. La glucosa forma parte de los polisacáridos estos que están en las plantas. Por ejemplo, la leña tiene moléculas o polisacáridos a partir de glucosa, como son la lignina, la celulosa, y también hay almidón y qué sé yo. Cuando se produce la combustión de la glucosa, esa combustión de la glucosa termina quemando completamente y rompiendo estos enlaces, liberando dióxido de carbono y agua, pero lo hace cuando se produce la combustión de esa manera, lo hace de manera súbita, vamos a decirlo. La molécula se consume y en un instante libera toda esa energía que tiene contenida y la libera en forma de calor. Esa no es precisamente la manera en la cual los organismos vivos o las células animales obtienen la energía que está contenida en la glucosa. Esa energía la obtienen los animales, esa energía contenida en la glucosa la obtienen los animales con un proceso largo, degradativo, en el cual la glucosa va siendo transformada progresivamente en compuestos distintos, y en cada pasito de esas transformaciones se va produciendo una liberación de energía. Energía que se va liberando entonces de manera paulatina, de manera progresiva, de manera escalonada, hasta terminar finalmente produciendo dióxido de carbono y agua. Cuando nosotros apreciamos este dibujo, perdone que hablo un poco rápido, pero bueno, esto es un repaso, no es, eso ya se supone que ustedes lo saben, es una especie de síntesis, un repaso para poder entrar en lo que nos interesa fundamentalmente, que es la fisiología del sistema cardiovascular. Esta parte es importante. Ustedes pudieran decir que no, que eso es como exagerado, que eso no debiera darse ahí, que eso es perder el tiempo. Bueno, pero yo esa es la manera que tengo de hacer las cosas y así lo hago. Entonces, bueno, esa energía, repito, diera la impresión, si vemos el dibujito acá, diera la impresión de que ya está, la energía se libera, la glucosa se va degradando, va liberando esa energía y la célula utiliza esa energía de manera directa para hacer sus procesos vitales. O sea, se va quemando glucosita poquito a poco y esa energía que se va liberando la célula la va usando de una vez. No, no es así. O sea, el proceso no es así de esta manera. O sea, en realidad esta energía que está aquí marcada, esa energía que se va liberando no la puede utilizar la célula directamente para hacer su trabajo, para sus funciones. Esa energía en realidad está siendo transferida progresivamente a una serie de moléculas que sí, o sea, a unas moléculas que sí son las apropiadas para que la célula las utilice. Esas moléculas son las moléculas de adenosín trifosfato. En esta etapa tenemos primero una etapa de producción de ATP y después vemos cómo ese ATP es usado para el trabajo celular. Entonces aquí es un esquemita sencillo, representativo, muy bonito. El food, el alimento, es el que contiene la glucosa. Este food pudiéramos ponerlo glucosa, pudiéramos decir lípidos, pudiéramos decir aminoácidos. Ese alimento es procesado en un esquema simplificado, muy sencillo, es procesado y se convierte en CO2 y en agua y se libera la energía. Pero esa energía que se está liberando en ese proceso no va a ser utilizada directamente por la célula, sino que va a ser transferida a la molécula de adenosín trifosfato. Esa energía se usa para fijar el fosfato inorgánico a una molécula preexistente que es el adenosín difosfato. Entonces allí tenemos entonces el ATP que se va produciendo en esta fase. O sea, el ATPS es realmente la molécula que sí puede utilizar la célula para sus diferentes trabajos, para sus diferentes actividades. Y ahí sí puede, de esa molécula sí puede sacar la célula la energía. Ella simplemente está acoplada, cuando necesita energía se acopla a un proceso en el cual se hidroliza el adenosín trifosfato, se libera la energía y eso está acoplado a unos procesos en los cuales la energía puede ser utilizada de manera fácil.
es decir, la energía liberada por el ATP. Entonces, ¿de dónde viene la energía que las células utilizan? Viene de la degradación, de la hidrólisis del ATP. Y el ATP procede de un proceso largo y complejo que permite sintetizarlo a partir de unas moléculas ya existentes, que es el ADP, al cual con la energía que se va liberando progresivamente se va añadiendo a ese fosfato inorgánico, se le va añadiendo el fosfato inorgánico al ADP y se produce ATP. Tal vez más adelante nos vamos a dar cuenta de que no es exactamente, o sea, que el proceso es complicado y tiene varias fases, y en unas fasecitas, en unas etapas se produce, es verdad, directamente ATP, pero en otras fases de la degradación de la glucosa, ese ATP se produce en otras circunstancias que ya vamos a ver y que ustedes deben conocer. Aquí tenemos un esquemita. Este esquemita nos muestra, es un esquema de un texto de bioquímica de aquí de Matthews y de Van Holde, en el cual se nos muestra más o menos de manera simplificada ese proceso catabólico en el cual se va a ir produciendo la degradación progresiva de la glucosa y se va a ir liberando esa energía. Se dice que eso se produce, ese proceso se produce en 3 fases. Una primera fase la llamamos glucólisis o se denomina glucólisis. En esa glucólisis la glucosa es convertida en piruvato. En una segunda fase que llamamos el ciclo del ácido de Krebs, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, entra al ciclo y entonces en ese ciclo se continúa el proceso. De allí salen algunas sustancias que vamos a ver más adelante y esas sustancias son llevadas entonces son llevadas a la cadena respiratoria, son transportadas hasta la cadena respiratoria y ahí se hace el procedimiento final, el proceso final de extracción de la energía. Ya vamos entonces a ir revisando poco a poco cada una de estas fases. Vamos a empezar con esta fase inicial. La fase inicial o el proceso inicial, podemos llamarlo fase, podemos llamarlo proceso, es decir, el proceso inicial es el proceso de la glicólisis o la fase de la glicólisis. En la glicólisis, como ya dije, la glucosa termina convertida en piruvato. Aquí tenemos un esquema de las distintas fases. La glucólisis es un proceso que tiene aproximadamente unas 10 fases. En esas 10 fases, como lo he repetido varias veces, la glucosa termina convertida en piruvato. Y lo hace a través de una serie de pasos, no lo hace de manera inmediata. No es que glucosa se partió y me dio 2 piruvatos. No, sino que lo va haciendo de manera progresiva. En 10 etapas, en 10 fases, pues a esta la podemos llamar fase, es lo que siempre me confunde un poco. Esto es una fase, una fase inicial con 5 pasos o 5 etapas. Y después tenemos otra segunda fase en la cual se producen también 5 pasos o 5 etapas metabólicas para terminar después en piruvato. Entonces la primera etapa que está aquí representada en azul en este recuadro contiene una visión esquemática de las reacciones que se producen, aunque no están totalmente esclarecidas las enzimas que participan, los nombres de las moléculas que se van formando, no está todo completo. Pero más o menos nos permite decir entonces que hay una fase inicial de inversión de energía durante el cual la glucosa va a terminar produciendo lo que se llama el gliceraldehído trifosfato. Después entonces en esa fase se invierte energía, es decir, se gasta dinero energético. El dinero en este caso es el adenosíntrifosfato. Se invierte una cierta cantidad, en este caso por cada molécula de glucosa se invierten 2 moléculas de ATP. Entonces es curioso puesto que estamos hablando de que estamos en un proceso de producción de energía. Sin embargo vemos que en una primera fase no estamos produciendo energía, se está consumiendo energía. Se está consumiendo adenosíntrifosfato. ¿Cuánto se consumen? 2 moléculas por cada molécula que entra al proceso. Esta etapa es una etapa que ya podemos llamar fase de activación. La activación, cuando se produce una reacción química, puede darse de manera espontánea, pero a veces para que la reacción química se dé, se necesita que se produzca una activación de las moléculas que van a participar en el proceso. Y eso implica que se inyecte energía al proceso para activar esas moléculas. Entonces eso es lo que se llama la fase de activación y la energía que se emplea sería la energía de activación. Es decir, el adenosíntrifosfato que estamos aquí invirtiendo es energía que va a activar el proceso. A partir de esa desactivación, entonces se van a cumplir todas las fases, pero es necesario que se produzcan esta inversión de esta energía porque si no el proceso no camina, no funciona.
Después entonces en la segunda etapa vamos a ver que se van produciendo unos compuestos, o sea, se va añadiendo ácido fosfato inorgánico a las moléculas que se produjeron en la primera fase, y entonces ese fosfato al añadirse va a liberar inicialmente una molécula de nicotina adenindinucleótido. Después esto NADH, o sea, nicotina adenindinucleótido reducido, lo llamamos. Bueno, pero vamos a hacer el análisis posteriormente en otro esquemita. Por ahora les digo que en esta segunda fase lo que se va a producir adenosintrifosfato. A lo largo del camino se produce adenosintrifosfato, se produce NADH. El adenosintrifosfato que se produce aquí se produce en dos fases, en dos etapas. Así como arriba, en dos etapas distintas se gastó ATP, aquí abajo en dos etapas distintas vamos entonces a ver que se produce adenosintrifosfato. Ya vamos a ver más adelante en el proceso, en el esquema que vamos a mostrar más adelante, vamos a tener una visión un poco más clara de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es otra manera de representar el proceso. El proceso aquí empieza cuando la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. Se utiliza una molécula de ATP. Se produce entonces una molécula de glucosa que tiene unido el ATP. Después de esta molécula de glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Hay una isomerización, es decir, se produce un cambio en la estructura, no se ganan ni se pierden elementos. Los elementos o los átomos que están formando son los mismos, solo que cambian algunos de posición. Son una reacción de isomeración. Al cambiar esa posición, entonces se produce, ya no es glucosa 6-fosfato, sino entramos en otra molécula que es la fructosa 6-difosfato. Esa fructosa 6-difosfato sufre otro proceso de fosforilación, y ese proceso de fosforilación es el que requiere el segundo ATP, es decir, la inversión de la segunda molécula de ATP. Entonces ahora la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bisfosfato. Hasta este momento vamos tranquilos, o sea, no hay ningún problema. Se han invertido dos moléculas de ATP y luego esta molécula que tiene 6 átomos de carbono se parte en dos mitades que no son idénticas, puesto que las dos mitades contienen fosfato en distintas posiciones. Entonces y tienen algunas diferencias en la estructura. Pero el hecho es que esta fructosa 1,6-difosfato se parte en dos moléculas. Una de ellas es el 3-fosfogliceraldehído y la otra es el fosfato de dihidroxiacetona. El fosfato de dihidroxiacetona sufre un proceso de conversión en 3-fosfogliceraldehído. Eso significa que la fructosa 1,6-difosfato en esta etapa del proceso se convierte en dos moléculas idénticas. En una primera fase se produce 3-fosfogliceraldehído y fosfato de dihidroxiacetona, pero luego el fosfato de dihidroxiacetona se convierte también en 3-fosfogliceraldehído. Total, que de una molécula de glucosa que entró en el proceso, tenemos al final de esta etapa dos moléculas de 3-fosfogliceraldehído. Este 3-fosfogliceraldehído sigue su curso en el procesamiento. Recibe, como les dije, aquí no está tan claro el asunto. Así que este fosfato de gliceraldehído recibe otro grupo fosfato y se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Ese fosfato que recibe el fosfogliceraldehído es un fosfato que tiene bastante energía en su unión y por tanto es capaz de transferir ese fosfato, ese grupo fosfato es capaz de transferirlo al ADP para producir ATP. Y eso es lo que pasa con lo que les describí hace un ratico, que decíamos que esta era una fase de generación de energía. Aquí se genera adenosintrifosfato. Se genera adenosintrifosfato por un mecanismo que se llama fosforilación del sustrato. ¿Por qué se llama fosforilación del sustrato? Se llama fosforilación del sustrato porque la unión del fosfato inorgánico al ADP se hace directamente desde una molécula que tiene un grupo fosfórico de alta energía, de mucha más alta energía que la que tiene el ATP. Y entonces de allí se transfiere de manera directa
de manera directa. El sustrato transfiere de manera directa el grupo fosfato al ADP para producir ATP. Y se diferencia de lo que llamamos la fosforilación oxidativa, que va a ser objeto de un repaso particular un poco más adelante en nuestra exposición. Entonces resulta que pues aquí tenemos la formación de adenosin trifosfato por un mecanismo que es el mecanismo de fosforilación del sustrato. Se produce acá en este caso. Como son dos las moléculas que vienen siendo procesadas, tenemos entonces que se producen 2 ATP. Estos 2 ATP que se me están produciendo acá me están pagando, están cancelando la deuda contraída cuando utilizamos dos moléculas de ATP en la fase inicial. Aquí también hay un proceso interesante, es decir, en el proceso en el cual se convierte el 3-fosfoglicerato, se convierte en 1,3-bisfosfoglicerdehído, o bifosfoglicerato, es el ácido 1,3-difosfoglicérico. En ese proceso, repito, donde se le transfiere, aquí no está claro la transferencia esa, pero aquí se transfiere ese fosfato, se transfiere al 3-fosfogliceraldehído y se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato. Resulta que en ese proceso también se produce una molécula de NADH reducido, es decir, aquí se liberan 2 electrones. Esos 2 electrones en forma de 2 hidrógenos se juntan al NAD y se produce NADH. Este NADH también es muy importante, puesto que él es también energía. Aunque no es una energía libre, esa molécula tiene la capacidad, al ser transportada a la mitocondria, o sea, transportada a la cadena mitocondrial, tiene la capacidad para producir, para acoplarse de alguna manera, ya vamos a ver cómo, a la síntesis de adenosin trifosfato. Esa síntesis de adenosin trifosfato que se produce o que se puede producir como consecuencia de que el NADH transfiera los electrones que está recibiendo en este punto a la cadena respiratoria, ese ATP que se produce por fosforilación y esa fosforilación se llama fosforilación oxidativa. Entonces, como vemos acá, no solamente estamos produciendo ATP de manera directa, aquí se está produciendo ATP directo. Este ATP puede ser utilizado de manera directa por la célula para sus procesos. Pero también estamos produciendo NADH. Este NADH no es utilizado de manera directa por la célula. Este NADH es utilizado en la mitocondria para producir ATP de alguna manera. Ya lo vamos a ver más adelante cómo. Pero entonces también NADH es energía. Como aquí tenemos un NADH en esta representación del proceso que viene acá, y acá tenemos otro NADH porque este es paralelo. Es decir, recuerden ustedes que la dihidroxiacetona se convirtió en 3-fosfogliceraldehído. Entonces tenemos 2 NADHs. Estos 2 NADHs, cada uno de ellos es capaz de rendirnos unos 3 adenosin trifosfato en la cadena cuando se produzca la respiración o cuando se produzca la transferencia de sus electrones en la cadena respiratoria, que vamos a ver más adelante. Es decir, hay energía en forma de ATP que puede ser utilizado directamente, y hay producción de energía con los NADH porque ellos van ulteriormente van a ser procesados para producir también adenosin trifosfato. Bueno, entonces el proceso continúa más adelante. Para hacerlo más sencillo, resulta que en la última etapa, en donde una molécula que se ha producido, que es el fosfoenolpiruvato o el ácido fosfoenolpirúvico, entonces también transfiere el otro fosfato que le quedaba. El fosfato cambia de lugar, de la posición 3 pasa a la posición 2, y entonces se produce una activación y vuelve a ocurrir otro proceso de fosforilación de sustrato. Es decir, aquí se produce ATP, y como son 2, se producen 2 ATP. Entonces, en síntesis, aquí tenemos un esquema en síntesis de los resultados de lo que se invirtió y lo que se produjo. Invertimos glucosa, la molécula de glucosa utiliza 2 ATP para terminar produciéndonos entonces lo que ya sabemos, el 3-fosfogliceraldehído. Esa es la primera fase de inversión de energía. Y en la fase de generación de energía se producen entonces 4 ATP. Estos 4 ATP están pagando 2 de ellos, los ATP utilizados en el proceso inicial. Y los 2, entonces quedan 2 de ganancia neta. Y los 2 NADH que se nos produjeron, repito, en estas fases del proceso, van a producir también después más energía. Cada uno de ellos me puede producir 3 ATP. Pero en síntesis, entonces, el resultado de este proceso es la producción de 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de adenosin trifosfato netas,
porque fueron 4, pero 2 pagaron las de inversión y 2 moléculas de nicotín adenín-dinucleótido. Cuando nosotros analizamos lo que acabamos de estudiar, es decir, la glucólisis, esa glucólisis, aquí tenemos un esquemita muy bonito donde se nos ve lo que acabamos de decir. Se invierten dos moléculas de adenosín-trifosfato, se produce, es un esquema que está tratando de mostrar el proceso. No es el proceso, es un esquemita que muestra que la inversión de adenosín-trifosfato es un proceso de activación. Se activa la glucosa. Al activarse primero en forma de glucosa y después en forma de fructosa. Y después entonces de eso viene el proceso en el cual se termina produciendo energía. 2 ATP en un paso, 2 ATP en otro y 2 NADH también en otro paso inicial por allá. Ok, pero vemos que esto termina en ácido pirúvico. Muy bien, decimos, se produce ácido pirúvico. Pero el ácido pirúvico no es realmente la parte final. El ácido pirúvico no es dióxido de carbono ni agua. El proceso tiene que continuar. Es decir, la glicólisis es una primera fase, allí se produce energía, pero no todo termina allí porque estamos llegando a nivel de ácido pirúvico. Y dijimos que en realidad la glucosa tenía que ser transformada en dióxido de carbono y en agua. Entonces ven ustedes, ahora sí vemos acá que eso es lo que dijimos hace un rato, este es el esquemita que mostramos hace rato, debemos llegar a este final y liberar la energía. Hemos liberado algo de energía, pero no toda. Falta incluso muchísimo, falta mucho más de lo que hemos liberado. Falta, yo diría que con respecto a lo que se ha producido, falta todavía como unas tres partes, o sea, 3 veces más. Eso lo vamos a sacar la cuenta más adelante. Bueno, entonces seguimos con la segunda fase. La segunda fase del proceso es el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, se llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a hacer un pequeño repaso de este ciclo de Krebs. Me está funcionando bien la cosa, todavía no me ha fallado. Ojalá Dios y pueda terminar. Trato de hacerlo rápido porque esto es un repasito, pero bueno, lleva sus cositas, hay que decir las cosas y eso lleva tiempo. Ojalá que no se me vaya la luz, ojalá que no se me baje el voltaje, ojalá que no se me elimine la imagen de la pantalla y quede hablando en negro. Bueno, entonces llegamos a la fase correspondiente a lo que sigue, es decir, lo que sigue después del piruvato. Lo que sigue después del piruvato ya se conoce con el nombre de respiración, es la respiración celular. Ustedes están acostumbrados, o uno siempre está acostumbrado a hablar de respiración por el proceso mediante el cual uno entra y saca aire a los pulmones y bota aire desde los pulmones. Y ahí se produce intercambio gaseoso. Eso es respiración también. Eso se llama respiración externa. Pero estamos hablando en este momento de una respiración celular o respiración interna. Entonces resulta que quedamos en piruvato. Quedamos en el piruvato, que es la etapa final de la glicólisis. Ahí terminó la glicólisis en piruvato. El piruvato sigue adelante. Hay un primer paso que se llama paso de condensación del piruvato. El piruvato sufre una deshidrogenación, sufre una descarboxilación también. Ese piruvato entrega, por un lado, dióxido de carbono. Se le quita dióxido de carbono. Fíjense, ya aquí estamos entonces, aquí sí se está eliminando como dióxido de carbono el primer átomo de carbono de los 6 de carbono que tiene la glucosa. Entonces, en la transformación del piruvato, el piruvato se convierte en acetato, en una reacción en la cual se libera dióxido de carbono y este esquemita simplificado me está poniendo un electrón. No se trata de un electrón en primer lugar, se trata de 2 electrones. En segundo lugar, estos electrones no pueden estar libres, no están siendo liberados y quedan libres a su albedrío. No, esos electrones son en realidad capturados por unas moléculas transportadoras de electrones. Esas moléculas son el nicotín-adenín-dinucleótido y el flavin-adenín-dinucleótido. Entonces esas moléculas tienen la capacidad, en este caso es el nicotín-adenín-dinucleótido. El nicotín-adenín-dinucleótido recibe estos electrones junto con unos protones y se convierte en nicotín-adenín-dinucleótido reducido, que es el que tiene el hidrógeno, que es el que tiene el hidrógeno. El que no tiene hidrógeno se denomina nicotín-adenín-dinucleótido oxidado. Se dice que está oxidado. Él no tiene electrones en exceso. Entonces en ese caso él recibe los electrones, los recibe junto con unos protones y ahí sí se convierte en reducido, que es el NADH.
Pero entonces acá ese acetato que está siendo liberado en esta reacción en la que se produce a partir del piruvato, se produce el acetato que les estoy diciendo, ese acetato es inmediatamente conjugado o condensado con una molécula de coenzima A y se produce lo que se llama acetilcoenzima A. Entonces la acetilcoenzima A es la molécula apropiada para ingresar a lo que llamamos el ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs, ese acetilcoenzima A que contiene 2 átomos de carbono, ¿cuáles 2 átomos de carbono? Los que le quedaron del piruvato. Los que quedaron del piruvato, que perdió, el piruvato tiene 3 átomos de carbono. El piruvato perdió un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y entonces sus 2 carbonos fueron transferidos fueron transferidos o condensados con la coenzima A y se produjo acetilcoenzima A. Este acetil tiene entonces los 2 átomos de carbono que quedan de esa molécula de piruvato. Entonces ese acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. El ingreso al ciclo de Krebs se hace uniendo o pegando ese acetilo, lo pega al ácido oxaloacético, que contiene 4 carbonos y cuando recibe los 2 carbonos del acetato, cuando lo recibe simplemente la coenzima A se separa y el acetato ese, que tiene 2 átomos de carbono, se condensa, se combina con el oxaloacetato y se produce citrato, es decir, ácido cítrico. Aquí lo nombran siempre ¿cómo se llama? Con el nombre de la sal que se produce, citrato. Bueno, este citrato después es convertido en isocitrato y después es convertido es decir, hay una serie, un proceso en el cual progresivamente las moléculas que van produciéndose en cada una de varias etapas va ingresando en la otra etapa, va cambiando su estructura de alguna manera y se van produciendo algunas cosas interesantes de destacar. Por ejemplo, en el paso del isocitrato al alfa-cetoglutarato se produce una descarboxilación oxidativa. Esa descarboxilación oxidativa también se produce una deshidrogenación. La descarboxilación oxidativa consiste en que se le quita un dióxido de carbono más a la molécula de isocitrato. Entonces se pierde aquí un átomo de carbono. Quedarían entonces 5 átomos de carbono para el alfa-cetoglutarato. Y después al alfa-cetoglutarato se le vuelve a quitar otro átomo de carbono. Aquí ya quedan 4 átomos de carbono. No vamos a describir detalladamente el proceso. No tenemos tiempo. Se nos puede ir la luz y quedar entonces mal parados. Por eso sigamos adelante aquí. Ya vemos entonces cómo en estas 2 descarboxilaciones que estamos destacando, estas 2, ya tenemos junto con la primera, vemos ya entonces que ese piruvato de 3 átomos de carbono se convirtió realmente, los carbonos de él se fueron liberados en forma de dióxido de carbono. Se produjeron 3 dióxidos de carbono. Y como son 2 moléculas de piruvato, tenemos entonces 6 moléculas de dióxido de carbono. Y ahí tenemos entonces ya una de las fases del proceso de degradación. Es decir, hasta este punto, cuando ya el piruvato entra al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzima A, ya va perdiendo. Entonces se pierden los 3 átomos de carbono que lo conforman y se liberan los 3 moléculas de dióxido de carbono y se liberan, como son 2 piruvatos, 6 moléculas de átomo de carbono. Es decir, aquí ya tenemos entonces completado uno de los procesos que es la formación de dióxido de carbono. Son 6. Ya en este punto ya podemos decir, hasta aquí la glucosa se convirtió ya en dióxido de carbono, pero todavía nos falta el agua. No hemos llegado todavía al agua. ¿Por qué? Porque el proceso continúa. De aquí está saliendo algo. O sea, los dióxidos de carbono estos no son definitivamente la composición exacta del piruvato. En realidad aquí hay unos átomos de hidrógeno y tal. Esos átomos de hidrógeno también son liberados y están representándose aquí con esto que llaman E negativo, es decir, con electrones. En esta descarboxilación se produce un electrón. Voy a decir que es un electrón. Aquí está marcado como electrón. Aquí también se producen electrones. Aquí también se producen electrones. Aquí también se producen electrones. En donde quiera que se produzcan electrones, yo ya lo dije, esos electrones no están libres. Esos electrones son
captados, son agarrados por los transportadores, entre comillas llamados transportadores de electrones, que son el NAT y el FADH2. Ya les dije, aquí este electrón es transferido al NAT, aquí es transferido al NAT, aquí es transferido al NAT, pero aquí en esta reacción en la que el succinato pasa a fumarato, en realidad se transfieren al FAT, es decir, alfabin adenindinucleótido. Aquí se produce NADH, NADH, NADH y aquí se produce FADH2. Esos son entonces, todo esto yo digo que esto se parece como un trapiche. Ese es un trapiche en donde la caña que entra es el piruvato. Esa es la caña que va a ser procesada en el trapiche. El trapiche va a exprimir ese piruvato y va a sacar un bagazo. En los trapiches uno de los productos es el bagazo. El bagazo es todo eso que queda seco de la caña, que incluso después es utilizado en el mismo trapiche como combustible. Pero repito, ese bagazo entonces es el dióxido de carbono. Aquí tenemos el bagazo que se produce en el trapiche este. Pero no solamente se produce bagazo, se produce un jugo también, el juguito de caña, que también ¿cómo se llama? La metáfora pues nos vale porque es dulcito el jugo de la caña. Y esto que estamos procesando acá es el juguito de la glucosa que le estamos sacando y el juguito del piruvato. Bueno, entonces se produce un juguito. ¿Cuál es ese juguito? Son estos electrones. Estos electrones son el juguito que estamos sacando acá. También estamos sacando juguito porque en una de las fases se está produciendo adenosintrifosfato. Aquí se produce adenosintrifosfato también por el mismo mecanismo que vimos en la glicólisis, es decir, por el mecanismo de la fosforilación del sustrato, fosforilación por parte del sustrato. ¿Ven este ATP? Entonces el ciclo de Krebs exprime la caña del piruvato, produce un bagazo que es el dióxido de carbono y produce un jugo, por un lado representado por estos electrones que van siendo liberados y que van siendo captados por las moléculas transportadoras. Y también se produce, como consecuencia, se produce también un adenosintrifosfato. Es decir, eso es puro jugo. Una molécula ya de ATP directamente que puede ser usada para energía. Y se producen unas moléculas de NAD y unas moléculas de FAT que van a continuar el proceso y van a liberar también más energía. Más adelante. De cada NAD, les dije, de cada NAD se liberan, o se pueden producir, por cada NAD, por cada molécula de NAD se pueden producir 3 moléculas de adenosintrifosfato. Y por cada molécula de FADH, se pueden producir 2 moléculas de adenosintrifosfato. Bueno, entonces con esto pues tenemos clara ya lo que ha ocurrido en el ciclo de Krebs. Se ha exprimido, repito, el piruvato. Eso nos ha llevado, ya el piruvato desaparece como piruvato. Ya se produce dióxido de carbono por un lado y el juguito ese que es transferido entonces al NADH, que es lo que más nos interesa en este momento. Ese juguito que va a ser, repito, los electrones esos que van a ser transportados. Electrones que, repito, se unen junto con el hidrógeno, junto con los protones para producir este NADH y este FADH. Y entramos en la tercera etapa, la etapa final. La etapa final es la etapa en la cual esos transportadores electrónicos son llevados hasta la membrana mitocondrial. Ya vamos a revisar un poquito eso de la membrana mitocondrial interna, y allí entonces se produce un peloteo de esos electrones que están siendo entregados por el NADH y el FADH, empiezan a bajar, es decir, son transferidos de una molécula a otra, y en ese proceso de transferencia esos electrones van bajando de un nivel alto de energía potencial a niveles progresivamente más bajos de energía potencial. Durante ese proceso, cuando un electrón cae de un nivel alto de energía potencial a un nivel más bajo de energía potencial, en ese proceso se libera energía. Esa energía es la que va a ser utilizada, ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza, es la que va a ser utilizada para acoplarla de una manera a la síntesis de adenosintrifosfato. Si seguimos aquí, tenemos una representación de lo que les estamos diciendo, de la mitocondria. Las mitocondrias son los laboratorios energéticos de la célula, las plantas de producción de energía. Yo no diría de producción, porque ellas no la producen, la liberan. Las plantas de liberación de energía, las plantas de manejo, vamos a decir así, de la energía. De allí, de las mitocondrias, sale la energía que la célula va a utilizar. La célula utiliza esa energía a partir de unos productos que ya ustedes saben cuál es, el adenosintrifosfato, que es producida en la mitocondria. Las mitocondrias se parecen como unos manicitos, cacahuates o cacahuetes,
Cualquiera de esos tres nombres es válido. Entonces la membrana ya tiene, por supuesto, la concha del cacahuate, la concha del cacahuete, la concha del maní, representa lo que se denomina la membrana externa mitocondrial. Es la membrana que cubre completamente la mitocondria por fuera. Dentro de la mitocondria hay una estructura que sería como una especie de avellana que está inmersa en un liquidito adentro. Adentro no es como las avellanas esas que están, lo que tienen es aire entre ella y la pared y la pared que la contiene, de la concha esa dura que la contiene. En este caso, repito, el órgano interno, esa avellana interna, vamos a decirlo así, o esa almendra, lo que usted quiera, que está contenida ya, está metida dentro de un líquido, bañada en un líquido. Está bañada en un líquido por fuera, ya tiene una membrana, ¿verdad? Una membrana que la separa o que limita pues al interior de la almendra, la limita, y por supuesto entre esa membrana que pudiéramos llamarla la membrana interna mitocondrial y la membrana externa mitocondrial se produce un espacio que es el espacio llamado el espacio intermembranal. Este espacio que está acá, espacio intermembranal. La membrana interna de la mitocondria tiene unos plegamientos, produce unas crestas. Es como unas especies de invaginaciones que permiten aumentar el área de superficie. Aquí vemos una sola de ellas. Ven esta cresta que se mete aquí adentro y vuelve a salir. Entonces, este espacio también es espacio intermembranal y espacio intermembranal es este espacio que está en donde sí está bien clara. Está bien claro la existencia de las dos membranas, entre las dos. Bueno, y por dentro de la membrana de la membrana interna mitocondrial, se encuentra lo que se llama la matriz mitocondrial. En este dibujito tenemos aquí el citoplasma. Esta, la membrana mitocondrial externa. Este, el espacio intermembranal. Esto, la membrana interna mitocondrial. Y como vemos acá, el proceso, nosotros venimos en el proceso, en nuestro proceso, en realidad no venimos desde allá. Nosotros, lo que se produjo en el citoplasma se produjo la glucólisis. Ya no voy a hablar más de la glucosis. Recuerda que la glucólisis termina produciendo piruvato. Ese piruvato es llevado al interior de la membrana, a la matriz mitocondrial. También se produce NADH. Recuerdan, ese NADH también es trasladado a la matriz mitocondrial, porque va a tener el mismo destino que el NADH que se está produciendo en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs está produciéndose en el interior de la matriz mitocondrial. Entonces, la glicólisis en el citoplasma y el ciclo de Krebs en el líquido de la matriz mitocondrial. Recuerda, aquí está más o menos el esquemita, ustedes lo pueden revisar ahí, que si el CO2 producido, aquí se produce, por ejemplo, cuando aquí no está clara la producción del CO2 cuando se fusiona, sí, aquí está, el piruvato, cuando se fusiona el piruvato con la coenzima A, la fusión del piruvato con la coenzima A me produce dióxido de carbono y NAD. Recuerden que el NADH es el transportador de electrones que va a ir después a la cadena respiratoria. Bueno, del asunto está que ya sabemos que del ciclo de Krebs se desprende NADH y FADH. Ese NADH y FADH es transportado, es llevado o se difunde, no sé cómo, hasta la pared, hasta la cara interna de la membrana interna mitocondrial. Allí en la membrana se encuentran los complejos de la cadena respiratoria. Son unos complejos que están numerados en números romanos: complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. En esos complejos en realidad son una cadena porque hay una entrada, es decir, el proceso implica que el NADH, esos tanqueros o supertanqueros transportadores de electrones, y el FADH, que también es otro supertanquero que transporta electrones, esos tanqueros son llevados entonces al primero y al segundo complejo. El NADH es llevado, conducido, o él va por su cuenta. Yo no sé cómo si hay un transportador. La cosa es que él llega entonces al complejo 1. El complejo 1 es como el puerto de entrada del tanquero NADH, mientras que el complejo 2 es el puerto de entrada para el tanquero FADH2, que es el que cada uno de ellos llevan sus electrones. Y después vamos a ver entonces un poquito más adelante aquí cómo se produce el proceso, porque aquí lo que ocurre es que estos electrones, esto es una entrega de electrones en realidad. Podemos concebirlo como entrega de electrones, aunque vienen en forma de hidrógeno, vienen camuflados en las moléculas de NADH y en las moléculas de FADH2.
pero en realidad es una entrega. Aquí se entregan estos electrones, se entregan los del NAD y aquí se entregan los del FAT. Y luego esos electrones aquí son transferidos en un proceso complejo en cada uno de estos complejos y luego entonces es transferido al complejo 3. El complejo 1 y el complejo 2 transfieren al complejo 3. El complejo 3 le transfiere al complejo 4. Y después vemos a ver qué es lo que pasa. Sigamos adelante aquí antes que se nos vaya la luz. Ya esto no lo voy a repetir, eso es un esquema donde están mostrados mejor las estructuras de los distintos productos que se van formando a lo largo o a lo redondo, podemos decir aquí, a lo redondo del ciclo de Krebs. Cada uno, entonces el ácido cítrico, el ácido cisaconítico, el ácido isocítrico, alfa-acetoglutárico, succínico, fumárico, málico y oxaloacético y vuelva de nuevo para atrás. Vuelva a repetirse el ciclo. Allí en ese trapiche se están produciendo y se está liberando dióxido de carbono y NADH, dióxido de carbono aquí, dióxido de carbono y NADH, FADH acá y NADH acá. Bueno, entonces resulta que... ¿Será que estoy yendo para atrás? No. Yo no sé si estoy yéndome para atrás. Bueno, el hecho, volvemos aquí al esquema de la mitocondria. Entonces la mitocondria, repito, aquí tenemos los complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. El complejo 1 recibe el NADH, el complejo 2 recibe alfa DH. El 1 y el 2 transfieren sus electrones al complejo 2 a través de una molécula que se llama la ubiquinona o la coenzima Q. Los complejos, complejo 1, 2, 3, 4 y 5, están anclados en la membrana. Son proteínas, complejos proteicos bastante complejos, el nombre lo dice. Están formados por cada uno de ellos por una cantidad variable de polipéptidos, pero varios polipéptidos. Entonces es bastante complejo. Cada uno de ellos, cada uno de esos complejos es complejo, por eso lo llaman complejo. Bueno, entonces el hecho está en que el complejo 1 recibe el NADH, pero ese complejo 1 tiene una característica importante, que es que cuando él recibe a los electrones esos y al hidrógeno que viene por allá, esos electrones son transferidos, son bajados, son descendidos en su nivel de potencial y esa energía que se libera es utilizada para transferir protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Es decir, aquí la energía está siendo utilizada para crear, para contribuir en la creación de un gradiente de protones que se establece entre el espacio intermembranal y la matriz o el intersticio, la matriz mitocondrial. El complejo 1 tiene esa capacidad, él puede bombear protones. El complejo 2 en cambio no tiene esa capacidad, el complejo 2 no es bomba. El complejo 2 recibe alfa DH2, le saca también sus electrones, lo oxida, al oxidarse se produce FAD, aquí también se oxida. Es decir, el NADH es oxidado aquí en este complejo y al ser oxidado se convierte en NAD con una valencia positiva. Este NAD, esta es la restauración del NAD. Aquí se produce una restauración del NAD en este primer paso. ¿Por qué es necesario que se restaure? El NAD no se va creando y se va perdiendo. Del NAD existe una reserva, una cantidad determinada. Y esa cantidad determinada, si se reduce y agarra el NADH y él no entrega ese hidrógeno, simplemente se agota el NAD. Él se forma a partir del NAD. Se agota el NAD y el NAD es indispensable para que esté recogiendo los electrones esos que se están liberando en los distintos pasos que ya mencionamos. Entonces, este NADH en esta primera fase, cuando se entrega el NADH, cuando entra al inicio de la cadena y entrega sus electrones al complejo 1, él entonces se oxida. Aquí viene reducido, entrega los electrones, entrega el hidrógeno y se reduce. Buscar más electrones y atraer para someterlos al proceso de transferencia electrónica en la cadena respiratoria. Entonces, repito, el complejo 1 tiene la capacidad de bombear, el complejo 2 no. El complejo 1 y el complejo 2 son estáticos, están fijos en la membrana. Ellos deben transferir sus electrones, esos electrones que van bajando los deben ir transfiriendo y terminar transfiriéndole al segundo complejo. No lo pueden hacer directamente puesto que se encuentran un tanto lejanos.
Pero para eso existe esta molécula que es la ubiquinona o la coenzima Q. Ella sí agarra los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2 y los transfiere entonces a el complejo número 3. O sea, 1, 2 y 3, lo complejo y al complejo 3. En el complejo 3 también, allí se va produciendo como una caidita en el nivel de potencial de los electrones, caídas sucesivas, se van entregando esos electrones, van bajando y la energía que se va eliminando, la energía libre que se va liberando. Saben que hay dos tipos de energía potencial, dos tipos, no hay muchos. Desde el punto de vista de la energía, se puede decir que hay un tipo de energía potencial que está contenida de alguna manera en algo. Por ejemplo, una piedra suspendida sobre la superficie de la Tierra tiene una energía potencial. Cuando se suelta y cae hasta la superficie de la Tierra, se libera esa energía potencial, se baja el nivel de la energía de un nivel alto a un nivel bajo de energía potencial y se libera energía cinética. Aquí también entonces, en esos procesos de óxido-reducción, cuando una molécula reduce a otra, entonces está bajando el nivel de potencial de los electrones que está entregando. La reducción se da como una entrega de electrones. Entonces resulta que acá este citocromo 3 que está siendo reducido, que está recibiendo los electrones que la coenzima Q le trae de los otros dos complejos, entonces acá se produce también un proceso de descenso de nivel de potencial de los electrones, se libera también energía y esa energía también es acoplada al transporte forzado en contra de un gradiente de concentración de los protones estos que están acá. Se transfieren protones de la matriz a el espacio intermembranal, al igual que ocurrió con el complejo 1. Entonces después acá estos electrones que aquí han ido bajando de nivel en varios pasitos en el interior del complejo 3, entonces terminan siendo transferidos al citocromo C. El citocromo C se dirige ahora con sus electrones en forma reducida. Antes de que reciba los electrones está oxidado. Cuando recibe los electrones se reduce. Y entonces se dirige reducido hasta el complejo 4. Allí le entrega esos electrones al complejo 4 y los reduce. Cuando él reduce al complejo 4, él se convierte en oxidado. Entonces se dice de este complejo que es un oxidante, es una oxidasa. Es decir, él termina el complejo 4 quitándole los electrones, reduciéndose él, pero entonces termina reduciéndose él y termina oxidado. Aquí en este complejo 4 también ocurre el acoplamiento de la liberación de energía del desplazamiento hacia abajo de los electrones. Termina el acoplamiento también en la introducción de más protones al espacio intermembranal. Entonces, en los complejos 1, 3 y 4, la liberación de energía que se va dando cuando los electrones descienden de un nivel alto a un nivel bajo de energía potencial, eso va transfiriéndose esa energía libre se va convirtiendo, se va traduciendo en la incorporación de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Se van acumulando los protones. Acumular los protones en contra de un gradiente. ¿Cuál gradiente? Un gradiente de concentración. A medida que yo meto protones al espacio intermembranal, estoy aumentando la concentración de los protones acá. Y además de eso también estoy creando una diferencia eléctrica porque esos protones tienen carga positiva. Es decir, entonces este lado va a ser más positivo que el interior. Entonces es más positivo. Los protones que están aquí almacenándose tienen la tendencia a salirse. No lo pueden hacer porque no tienen por dónde. La membrana es impermeable a ellos. Entonces no se pueden salir por cualquier lado. Si ellos pudieran, tenderían a moverse en retroceso. Acá se han movido hacia adentro a través de los complejos estos. Pero si tuvieran por dónde salirse, ellos tenderían a irse de nuevo hacia la matriz. ¿Por qué? Porque los empuja el gradiente de concentración, ya que están más concentrados aquí que en la matriz, y el gradiente eléctrico, puesto que ellos tienen carga positiva y entonces esas cargas positivas se acumulan en el espacio intermembranal y tienden a desplazar los protones hacia el interior de la matriz de nuevo.
No lo pueden hacer de manera directa, no pueden, pero tienen entonces un complejo 5 que es la maravilla del mundo. Ese complejo sí permite que a través de él fluyan los protones que se fueron acumulando. Es decir, al hacerlo aquí, este complejo 5 lo que hace es que acopla esa energía que se está liberando. Recuerden ustedes que al pasar de un nivel de energía potencial al pasar de un nivel de energía potencial alto a un nivel de potencial de energía bajo, al hacerlo se libera. Si va de alta energía a baja energía, se produce una liberación de energía libre. Esa energía libre que se está liberando es ahora, después de todo, en última instancia, la que va a ser utilizada para acoplar la síntesis de fosfato, de ADP y fosfato inorgánico, la unión del ADP con el fosfato inorgánico para producir adenosintrifosfato. Todo eso que hemos visto hasta ahora tiene como último objetivo la síntesis de adenosintrifosfato por parte del complejo 5 que es entonces una ATP sintetasa, así se llama. Entonces, creo que queda claro. Ahora aquí, en esta última etapa, fíjense que aquí esta es otra cosa. Ya aquí no hay más transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque la transferencia de electrones termina con el complejo 4. En el complejo 4 se produce la transferencia de los electrones que él tiene, se le transfieren entonces al oxígeno molecular. De manera que 2 electrones y 2 protones unidos a una parte de este oxígeno, que es el oxígeno molecular, me van a terminar produciendo agua. Voilà, aquí está entonces la etapa final del proceso. Resulta que en la etapa final del proceso dijimos que la glucosa se iba a metabolizar hasta producirnos dióxido de carbono y agua. Aquí llegamos entonces a la etapa final. En el ciclo de Krebs se produjo la liberación del dióxido de carbono. Listo. Y acá en la cadena respiratoria, al final de la cadena respiratoria, los electrones esos terminan siendo transferidos al oxígeno y el oxígeno entonces produce agua, se reduce. El oxígeno, uno de estos se dice medio oxígeno molecular, no se dice oxígeno atómico, porque el oxígeno no existe de manera atómica, el oxígeno siempre existe, el oxígeno gaseoso existe siempre en forma de molecular. Entonces decimos que es medio oxígeno que recibe 2 electrones, 2 protones y se sintetiza agua. Esa es la etapa final. ¿Para qué sirve el oxígeno entonces? El oxígeno sirve como el aceptor final de los electrones que han venido bajando, descendiendo en su nivel de energía potencial hasta llegar a ese nivel en donde se juntan con el oxígeno para formar agua. Entonces ese es más o menos el proceso. Si no hay oxígeno, ¿por qué se necesita oxígeno? Se necesita oxígeno porque si no hay oxígeno disponible, este mecanismo se tranca. Es decir, si no hay oxígeno, el complejo 4 no es capaz de entregar sus electrones. Y si no es capaz de entregar los electrones que tiene, no puede recibir los electrones del citocromo C. Y si el citocromo C no puede entregarle los electrones al complejo 4, no puede recibir los electrones que vienen bajando y que están en el citocromo 3. Y si el citocromo 3 no le puede entregar al citocromo C, no puede entonces quitarle los electrones a la ubiquinona, a la coenzima Q. Y si esta ya así usted va hacia para atrás y se da cuenta de que se tranca el proceso. Se tranca el serrucho si no hay oxígeno disponible. ¿Y para qué sirve el oxígeno entonces? El oxígeno no sirve para sintetizar dióxido de carbono, que muchas veces la idea más errónea que uno tiene, lo que pasa es que el oxígeno se une con el carbono y se produce dióxido de carbono. De ahí es que sí, de que viene la necesidad de oxígeno. Oxígeno para producir dióxido de carbono, no señor. El dióxido de carbono que se produce en el ciclo de Krebs es un dióxido de carbono en el que se produce obteniendo el oxígeno de las mismas moléculas que se están degradando, no del oxígeno que nosotros respiramos, no del oxígeno molecular. El oxígeno molecular es indispensable, en este caso, en la etapa final esta. Para esto sirve el oxígeno. Sin oxígeno no hay fosforilación oxidativa. Sin oxígeno no hay respiración. Se detiene el proceso en este punto. Ojalá que haya quedado claro, porque precisamente esto que quiero destacar del oxígeno es el inicio de mi disertación en el futuro acerca de del funcionamiento y de la fisiología del sistema cardiovascular. Aquí tenemos un pequeño repaso. Cónchale, estoy sorprendido, no me ha ocurrido nada. Por ahí hace rato oí sonar el teléfono, pero no le paré mucho y me hice el bobo. Entonces, bueno,
Aquí tenemos un esquemita donde está expresado lo que les acabo de decir. Complejo 1 recibe al NADH. Complejo 2 recibe al FADH. No recibe al FADH. Resulta que ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo es eso del FADH que viene, lo pintan como viajando? En realidad no viaja tanto, porque resulta que es que la cadena del ciclo de Krebs, la enzima que convierte el succinato en... Vamos a verlo un momentico acá. Aquí está la calza. Aquí. Esta enzima, ustedes ven aquí que el alfa-ketoglutarato se convierte primero, o sea, en succinil y recibe coenzima A y se forma succinil coenzima A. Después de acá, entonces se libera un ATP, como ya dijimos, y se produce succinato. El succinato se convierte en fumarato. Resulta que la enzima que hace esta conversión de succinato en fumarato, que deshidrogena al succinato, no es una enzima que está libre en la matriz mitocondrial. Esa enzima está incorporada, en realidad es al complejo 2. Entonces allí el ciclo del ácido cítrico que se está produciendo, según les dije, en la matriz mitocondrial, en realidad tiene que tener un cierto acoplamiento con la membrana, puesto que en la membrana se encuentra la enzima que convierte succinato en fumarato. Y entonces aquí es donde se produce el flavinadenina. Este flavinadenina-dinucleótido se reduce y se produce FADH2 y a partir de aquí es que se produce entonces todo el proceso que ya hemos relatado. Recuerden, complejo 1 para el NADH, complejo 2 para el FADH2. Después dos elementos móviles que son la coenzima Q para transferir de los complejos 1 y 2 al complejo 3. El citocromo C3 para transferir del complejo 3 al complejo 4. Y luego el complejo 4 que transfiere al oxígeno molecular esos electrones para producir agua. Estas flechitas amarillas representan acá los protones o el hidrógeno que está siendo almacenado a través de estas tres etapas. Está siendo almacenado en el espacio intermembranal. Y aquí viene entonces en juego el complejo 5. El complejo 5 es una enzima muy complejita que está formada por varios polipéptidos. Aquí dice entre 24 y 30 polipéptidos. Esa enzima no está implicada, ese complejo 5 no está implicado directamente en la transferencia de electrones. Él más bien lo que hace es que transfiere protones. Es decir, agarra los protones que se acumularon en el espacio intermembranal y los transfiere de nuevo a la matriz mitocondrial. Pero al hacerlo, entonces se acopla ese desplazamiento de esos protones, se acopla a la síntesis de adenosintrifosfato. Los electrones que en el nicotina-adenindinucleótido o en el FAD, en el NAD, recuerdan ustedes aquí el NAD y el FAD, los electrones que contienen esas moléculas podemos decir que se encuentran en un nivel de alta energía potencial, un nivel de energía potencial alto. Yo trataba de explicar eso del nivel de energía potencial alto con una piedra. Si usted agarra una piedra y la suspende por encima de la superficie, si a medida que la va subiendo de energía potencial, gravitatorio, por supuesto, en este caso. Si usted la tiene amarrada con una cuerda y corta la cuerda, entonces la piedra se precipita hacia abajo y viene y golpea la superficie de la tierra, donde esté, la parte donde se encuentre, encima de la cual ella se encuentra suspendida. Entonces golpea la tierra, pero el golpe con la tierra pues es más fuerte mientras más alta esté la piedra. Mientras más alto a la piedra sobre la superficie, más alto el nivel de energía potencial gravitatorio y más fuerte el golpe acá. Porque se libera la energía potencial que está contenida, se libera en forma de energía cinética. Y esa energía cinética es mayor mientras más alta se encuentra en la piedra. Pues entonces pasa lo mismo con los electrones. Los electrones del nicotina-adenindinucleótido se encuentran en un nivel alto de energía potencial y va descendiendo de nivel, es decir, lo hace de manera paulatina, progresivamente. En esos pasos se libera por lo general transfiere la energía, se transfiere energía de un sitio a otro y en algunos de esos pasos esa transferencia de energía se utiliza para almacenar o para producir otro tipo de energía potencial. Es decir, la energía libre, la energía que se está liberando en el proceso, en algunos pasos puede ser utilizada para generar otro tipo de energía potencial. La energía potencial desciende
en el electrón cuando baja de nivel, pero esa energía potencial en algunos casos es usada para producir otro tipo de energía potencial. ¿Cuál es ese tipo de energía potencial que se va a producir? Ese tipo de energía potencial es una diferencia de concentración. Se demora un poquito siempre para aparecer aquí la imagen. Ya empezó. Perdonen ustedes con estas. Porque ojalá que me funcione. A veces no. Voy a ponerme por aquí para poder mirar si está ocurriendo lo que yo quiero que ocurra. Es decir, entonces, bueno, les estaba explicando, vuelvo de nuevo acá, les estaba explicando que en algunos pasos de ese descenso de los electrones de niveles de energía potencial alto a niveles de energía potencial bajo, en algunos pasos se aprovecha la energía esa que se libera, se aprovecha para crear otro tipo de energía potencial. ¿Cuál es ese tipo de energía potencial? Bueno, en algunos pasos se transfieren protones, se transfieren iones hidrógenos desde el espacio matricial hacia el interior del espacio intermembranal. Entonces el espacio intermembranal, que es un líquido, tiene como característica especial de que él, mientras la célula se encuentre viva, mientras la célula esté funcionando, ese espacio matricial contiene una concentración de protones mucho más alta que la concentración de protones que hay en el espacio o en el líquido matricial. Es decir, allí hay una diferencia de energía potencial. La energía potencial de los protones es alta a nivel del espacio intermembranal, puesto que su concentración es más elevada que en el espacio matricial, que en el líquido matricial. Además de la concentración esa de electrones químico, de energía potencial química propiamente, también además de eso, la carga positiva que contienen los electrones positiva en el espacio intermembranal que en el espacio matricial. Entonces esas dos fuerzas, la fuerza eléctrica, que como esto es una carga positiva y la positividad es mayor acá que en la matriz, entonces ya hay una fuerza eléctrica que empuja a los protones para que se dirijan hacia la matriz. Y además de eso, la misma concentración química, porque ya lo estamos viendo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista químico, la concentración química, el ion hidrógeno es un producto químico, una sustancia química. Su concentración se va incrementando. ¿Por qué se incrementa acá? Porque está siendo transferido desde la matriz hacia ese espacio intersticial. Entonces la concentración química es una fuerza ya. Hay más iones de hidrógeno, hay más hidrógeno en este espacio que en este. Entonces el hidrógeno pudiera, si le damos permiso, el hidrógeno se movería en el sentido de espacio intermembranal hacia matriz y no al revés, de matriz hacia el espacio. ¿Por qué no? Porque la fuerza que está impulsando a los iones de hidrógeno dirige ese flujo o ese movimiento lo dirige hacia la matriz. Pero además de eso, repito también el voltaje, porque claro, al concentrarse cargas positivas de este lado, esta parte de la membrana tiene una positividad con respecto a esta. Es decir, esta parte es más negativa que esta. Entonces eso crea también una fuerza que tiende a impulsar los protones que tienen carga positiva hacia el campo negativo que se encuentra en el interior de la matriz. Es decir, la energía potencial que contienen los electrones esos que estamos manejando va descendiendo y en ese descenso se libera energía, hay energía libre y esa energía libre es utilizada para crear una energía potencial nueva. Energía potencial que, repito, es la diferencia en la concentración de iones de hidrógeno y la diferencia de voltaje que existe o que se produce entre el líquido intersticial y la matriz. Repito mucho, pero bueno. Recuerden que la repetición constante y la complejidad creciente son el secreto del aprendizaje. Ok, entonces resulta que eso sí, es verdad, va bajando. Entonces resulta que en qué sitios podemos decir que se produce esa transformación de energía libre, liberada, de un descenso de energía potencial de los electrones para convertirse en una diferencia de potencial de otro tipo. ¿Dónde se produce eso? En los complejos. En el complejo 1 inicialmente, fíjense, el complejo 1 recibe al NADH. Y al hacerlo entonces, al hacer la transferencia de electrones, en este caso se libera energía y esa energía se acopla al ingreso de iones de hidrógeno al espacio intermembranal.
El complejo 2 no funge como bomba, el complejo 2 no hace ese trabajo. El complejo 2 recibe los electrones que le entrega el FADH2, el FADH2 se convierte en FAD y los electrones esos son transferidos a la ubiquinona, como ya dijimos anteriormente. No vamos a repetir tanto el proceso. Lo que quiero destacar aquí es que el complejo 2 no actúa como bomba. Si el complejo 2 no actúa como bomba, en esta primera etapa él no contribuye a la producción de la energía potencial de la que estamos hablando. Por eso se dice que el FADH no produce la misma cantidad de energía que produce el NADH. El NADH te puede producir finalmente por cada molécula 3 moléculas de ATP, mientras que el FADH2, de acuerdo con esto, que él no mete iones de hidrógeno, sino que los iones de hidrógeno se van a entrar después como consecuencia de la entrega que el complejo 2 haga de sus electrones a la ubiquinona. Entonces este complejo 2 no tiene la capacidad de actuar como bomba y de meter protones, hacia acá, como lo tiene el complejo 1. Total, el complejo 1 mete más hidrógeno al espacio intermembranal que lo hace, es decir, el NADH, manejando al complejo 1, termina metiendo más hidrógeno al espacio intermembranal que lo hace el FADH, puesto que la primera entrada, el primer puerto, el complejo 2, no actúa como bomba. Entonces se produce más ATP con el NADH que con el FADH. Bueno, pero entonces siguiendo nuestro proceso, cuando la ubiquinona o la coenzima Q entrega sus electrones al complejo 3 en este caso, entonces se produce un mecanismo, como ya dijimos, de óxido-reducción. Se oxida la ubiquinona, se reduce alguna molécula de esas del complejo 3 que estamos diciendo. Ese complejo 3, en su proceso de transferencia, aquí hay unos escaloncitos también. La transferencia no es que la ubiquinona le sale al complejo 3 y el complejo 3 le pasa directamente al citocromo C. Aquí hay una cadenita de transferencia dentro del mismo complejo. Pero el hecho está en que parte de esa energía que se pueda liberar en esas transferencias es utilizada también como productora de la diferencia de potencial de la cual estamos hablando, de la diferencia de energía potencial. Es decir, también el complejo 3 actúa de bomba. Entonces tendremos una primera bomba en el complejo 1 y una segunda bomba en el complejo 3. Ese complejo 3, repito, entrega al citocromo C y el citocromo C entrega al complejo 4. El complejo 4 también actúa como bomba, es decir, cuando él reduce la energía potencial de sus electrones que finalmente van a ser entregados al oxígeno molecular para producir agua, también entonces permite la entrada de iones de hidrógeno al espacio intermembranal. Total que entonces el proceso respiratorio que va fungiendo, que va ocurriendo a partir del complejo 1 hasta el complejo 4, es un proceso de transferencia de electrones, es un proceso de óxido-reducción progresiva que va produciéndose en niveles cada vez más bajos hasta llegar finalmente a la última etapa donde se libera agua, se produce agua a partir del oxígeno. Aquí tenemos que destacar el hecho entonces de que el agua que se produce aquí es equivalente en cantidad a los 6 dióxidos de carbono que se produjeron allá. El agua se está produciendo aquí y aquí entonces completamos la degradación de la glucosa que dijimos que terminaría produciendo 6 moléculas de dióxido de carbono. Mostramos en dónde se producían esas 6 moléculas de dióxido de carbono, es decir, en el ciclo de Krebs, y aquí estamos mostrando que en esta fase final, en la última etapa ya del proceso, se produce el agua y esa agua entonces va a ser el equivalente de 6 moléculas de agua, es decir, la glucosa de 6C6, H12O6, al producirse la oxidación, en la reacción se pone oxígeno, la oxigenación final es una oxidación final. Entonces ese proceso me va a rendir las 6 moléculas de dióxido de carbono y las 6 moléculas de agua finalmente en esta etapa. Lo que quiero destacar acá también es algo muy importante. Resulta que aquí se requiere absolutamente la presencia del oxígeno. La presencia del oxígeno acá es indispensable porque si este oxígeno no existe, el último complejo, el complejo 4, no es capaz de deshacerse de sus electrones, no es capaz de entregarle los electrones a ese oxígeno porque no hay oxígeno y entonces se queda con ellos. Si se queda con ellos, no es capaz de aceptar los que le estén llegando por detrás. Es decir, él los recibió del citocromo C,
Pero si él se quedó con los electrones que el citocromo C anterior le entregó y no los puede entregar al oxígeno porque no hay oxígeno, entonces resulta que este citocromo C tampoco puede entregarlos. No entrega sus electrones. Si él no entrega los electrones, no puede ir a recibir los electrones que supuestamente le entregaría de nuevo el complejo 3 anterior. Y así sucesivamente la reacción, o sea, el proceso se va atascando y finalmente se detiene. Es indispensable la presencia del oxígeno. ¿Para qué se utiliza el oxígeno? El oxígeno se utiliza para aceptar los electrones en el último paso de la cadena respiratoria. Sin oxígeno no hay respiración, sin oxígeno no hay producción de energía, puesto que se tranca el proceso. Ya vamos a ver cómo se produce la energía de la que estamos hablando. Todavía no hemos mencionado el hecho. Hasta aquí hemos visto la necesidad de oxígeno en este proceso de transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Hemos visto que se produce una diferencia de energía potencial, pero todavía esa diferencia de potencial que estamos viendo, diferencia de potencial eléctrico y potencial químico entre el espacio intermembranal y la matriz, todavía no es energía que pueda ser utilizada. Para hacer energía que pueda ser utilizada, esa energía de alguna manera tiene que ser transferida a la molécula final que nos interesa, que es el adenosintrifosfato. Recuerden ustedes que dijimos que la célula no puede funcionar si no tiene energía en la moneda correcta, y la moneda correcta, la divisa correcta, es producida en la etapa final, es decir, en la etapa correspondiente al complejo 5. El complejo 5 nada tiene que ver con la cadena esta que hemos visto de transferencia de electrones. El complejo 5 tiene otra función distinta, aparte, relacionada con esa cadena de electrones. ¿Por qué? Porque resulta que los protones estos que se acumularon acá, en última instancia no tienen otra salida porque la membrana es impermeable a ellos y no hay ningún canal ni ningún agujerito que les permita pasar para acá, sino el agujerito que existe en la molécula del complejo 5, que en realidad está diseñada para que esos protones, la atraviesen, y en el proceso ese se libera. Ahora la energía que se está liberando es la energía potencial de la concentración de protones acá, que al irse al sitio de menor concentración de protones pasa de un nivel alto de energía potencial a un nivel bajo de energía potencial. La diferencia de esos dos niveles de energía potencial tiene que convertirse en algo, porque en la naturaleza la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. ¿En qué forma se transforma? La energía potencial, cuando los protones pasan por acá, la estructura de este complejo es de tal naturaleza que es capaz de asociar un átomo o un átomo de fosfato inorgánico a una molécula de adenosindifosfato preexistente para sintetizar ATP. Aquí tenemos ya el final entonces del proceso. Aquí se produce la síntesis de ATP. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Un acoplamiento de un proceso largo, complejo por allá, que termina al final produciéndome ATP. Repito que el oxígeno es indispensable. Yo quiero destacar el oxígeno desde el punto de vista respiratorio. Todo esto es importante, por supuesto. Se está produciendo energía. Pero en ese proceso de producción de energía quiero destacar la importancia del oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno? Entonces muchos dicen, como vieron que allá se produjo arriba, en el ciclo de Krebs se produjo dióxido de carbono. Dice, bueno, el oxígeno se utiliza para producir dióxido de carbono. Nosotros respiramos para producir dióxido de carbono, porque ese oxígeno se une con el carbono y forma el dióxido de carbono del que hablamos. No, no es así. O sea, ese dióxido de carbono que se está produciendo en el ciclo de Krebs es un dióxido de carbono que se produce con un oxígeno que está contenido ahí mismo dentro de las moléculas que están siendo procesadas. En ese proceso no se requiere oxígeno para ponerle al carbono una molécula de oxígeno y convertirlo en dióxido de carbono. No es ahí, señores, en donde se utiliza el oxígeno. El oxígeno se utiliza en esta etapa final. En la etapa final el oxígeno está ahí esperando como un catcher la pelota, o sea, esperando que llegue allá más o menos la pelotica esa de llamada electrón, y que cuando se transfieran esos electrones, ¡pran!, él produzca agua. A él no tiene nada que ver, fíjese que aquí no hay nada que ver con la producción de energía en este paso. Ese paso simplemente es el oxígeno, recibe los electrones y se produce agua. Ese es un fenómeno y una reacción independiente de la producción de energía.
La producción de energía es indirecta, está ocurriendo por otro lado. ¿Por qué? Porque está ocurriendo aprovechando la diferencia de potencial de los hidrogeniones que al atravesar el complejo 5 liberan esa energía potencial y la acoplan a la producción o a la síntesis de ATP, pegando esa alta energía, utilizándola para que el radical del fosfato o el fósforo inorgánico ese se pegue al adenosín trifosfato. Y ahí está esa energía potencial contenida, energía que después va a ser liberada durante los procesos en los cuales se requiera, mediante lo que se llama la hidrólisis del adenosín trifosfato. Hidrólisis que vuelve a separar los dos componentes que se unieron en la fosforilación oxidativa, liberando el fosfato inorgánico por un lado, el ADP por otro lado, y esa energía pasa entonces a ser utilizada por la célula. Es un proceso en el cual se va aprovechando esa energía. En el proceso se va perdiendo algo de energía, o sea, no toda la energía que se libera es acoplada a la síntesis de ATP. Se dice que alrededor de un 40% de la energía contenida en una molécula de glucosa, alrededor de un 40% es aprovechable para producir ATP. Eso es bastante, o sea, es una eficiencia y un rendimiento bastante aceptable. Se pierde un poco de energía, esa energía se pierde en forma de calor. Entonces es el calor metabólico, el calor que permite mantener en nuestros cuerpos la temperatura adecuada para que se produzcan las reacciones químicas que se producen bien a esa temperatura de 37 grados, que es la que existe en nuestros organismos, por mecanismos especiales de regulación del control de la temperatura. Esta es la síntesis final de todo lo que hemos venido hablando, o sea, el proceso de la respiración que se da en la mitocondria. Aquí tenemos los complejos, este es el complejo 1, este es el complejo 2, el 1 y el 2 a la coenzima, no voy a repetir todo eso. Lo interesante es que se muestran aquí los complejos que son complejos en realidad. Este primer complejo se llama también NADH coenzima Q reductasa. ¿Por qué? Porque está poniendo el NADH, el NADH está en realidad reduciendo a la coenzima Q. Por eso se dice NADH coenzima Q reductasa. Entonces está destacando el hecho de que quien está entregando los electrones para la reducción, quien está reduciendo realmente es el NADH, que es el que tiene los electrones, que se los está pasando finalmente a la coenzima Q. Por eso el complejo 1 se llama entonces NADH coenzima Q reductasa. Este se llamaría FADH coenzima Q reductasa. En realidad se llama también succinato coenzima Q reductasa. ¿Por qué? Porque la enzima aquella que del succinato producía, creo que era fumarato, esa enzima en la cual se liberaba el FAD, esa enzima en realidad está pegada a la membrana y está relacionada con este complejo 2. Entonces, la enzima que me libera o los procesos enzimáticos que actúan para producir NADH, están sueltos o digamos están en la matriz, están ahí presentes en la matriz, mientras que esta enzima en el ciclo de Krebs está pegada a la membrana. Entonces, por eso aquí en realidad hablamos de succinato, porque lo que está entrando acá a la membrana, al complejo que está en la membrana, es el ácido succínico, el succinato, que se transforma en fumarato y todo eso y que actúa sobre un FAD para producir FADH2. Y este FADH2 es el que entrega los electrones a una cadenita dentro del mismo complejo. Entonces este complejo se llama succinato. Aquí era el NADH porque el NADH venía aquí, lo que viene es el succinato en realidad, porque el succinato viene a actuar a nivel de la membrana. Entonces succinato coenzima Q reductasa, lo mismo que aquí era NADH coenzima Q reductasa, aquí es succinato coenzima Q reductasa. Fíjense que se llaman complejos, este complejo 1 tiene 45 polipéptidos y además es grande, tiene 1000 kilodaltons de peso molecular, grande, la molécula es grande. O sea, el complejo es grande, pues. En cambio, este de acá es más pequeño, tiene 4 polipéptidos, nada más. Claro, este es más complejo y este actúa de bomba. Este es el que permite el bombeo del hidrógeno. Este no permite bombeo de hidrógeno. La coenzima Q entonces te entrega sus electrones al complejo 3. Este complejo 3 termina llamándose, fíjense, coenzima Q, citocromo C reductasa. O sea, la coenzima Q termina reduciendo el citocromo C. Y la enzima entonces funge, entonces requiere por supuesto una enzima, o un complejo enzimático más bien, que es ese complejo que llamamos complejo 3. Entonces coenzima Q, citocromo C reductasa. Después tenemos entonces el citocromo C entregando al complejo 4. Este complejo 3
tiene de 10 a 11 polipéptidos, es complejito. Tiene adentro unos citocromos y una cadenita que no vamos a describir. Los electrones van pasando de paso en paso en este complejo. Bueno, el citocromo C se va al complejo 4. El complejo 4 termina reduciendo el oxígeno. Es decir, reduce el oxígeno, lo reduce a agua. Este es un proceso de reducción. Se reduce finalmente el oxígeno, recibe los electrones y el oxígeno se reduce. Recuerden ustedes que la molécula que recibe electrones se reduce y la que entrega se oxida. Entonces se reduce y se produce agua. Este citocromo C, siguiendo la nomenclatura, debería llamarse citocromo C, oxígeno reductasa, pero no se llama así. La expresión más bien se toma como definiéndolo en las relaciones entre el citocromo C y el complejo mismo. Y se llama citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque te está destacando solamente el hecho de que el citocromo C que viene reducido termina entregando sus electrones. ¿Qué le ocurre al citocromo C? Se oxida. Entonces, por tanto, podemos decir que este complejo está actuando como un complejo, ¿cómo se llama eso? Un complejo oxidante, un complejo que oxida al citocromo C. Entonces, por eso se llama citocromo oxidasa. Tiene 13 polipéptidos. Y por último tenemos este complejo 5. Fíjense que el complejo 5 no está dentro de este flujo de electrones. El complejo 5 tiene, en realidad, él está, como ya les dije, participando con otro flujo. ¿Cuál flujo? El flujo de protones. Estas flechas amarillas indican el flujo de protones del espacio intermembranal hacia la matriz, aprovechado por el complejo 5, que también es complejo, 24 a 30 polipéptidos, y que actúa entonces produciendo la fosforilación que llamamos ahora oxidativa. Fíjense que esta fosforilación la llamamos oxidativa. Aquí no está produciéndose en ese proceso, no está siendo utilizado el oxígeno ni nada. El oxígeno ya fue utilizado acá, lo llaman oxidativa porque se requiere en este caso que el oxígeno esté presente en los otros pasos para que se produzca la reducción, para que se produzca la entrega de electrones y este proceso pueda continuar. Entonces, por eso se llama fosforilación oxidativa, a diferencia de lo que llamamos anteriormente fosforilación del sustrato, que no requería de que el oxígeno estuviera presente. Repito, este oxígeno no está presente, no porque el complejo que favorece la síntesis de ATP requiera directamente del oxígeno, no señor, sino simplemente se llama fosforilación oxidativa porque se requiere oxígeno en el proceso, no en la fosforilación propiamente, pero entonces llamamos eso fosforilación oxidativa. Y aquí tenemos un esquemita final de nuestra clase en el cual presentamos a mí me gustan los dibujitos, por eso los muestro, se me parecen tan bonitos los dibujos, tan bien hechecitos, tridimensionales todos y tal, y lo alegran a uno, le dice, coño, se entiende bastante bien. Fíjense que esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la externa y este es el espacio intermembranal. Fíjense que están destacándose aquí 3 bombas. Una phase bomb en la primera bomba, la segunda bomba y la tercera bomba. No estamos hablando de complejos, aunque este es un complejo, este es otro complejo y este es otro complejo. Pero recuerden que los complejos se definían complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Resulta que también hay una designación aquí de bombas 1, 2 y 3, pero recuerden que el complejo 2 que estudiamos allá no tiene función de bomba. O sea, el complejo 2 no funge de bomba. Quienes fungen de bomba son el complejo 1, que es la bomba 1, el complejo 3, que es la bomba 2, y el complejo 4, que es la bomba 3. Esos complejos, repito, fíjense, aquí está clarito. Aquí pareciera que estuvieran poniendo claro, en la primera bomba, el NADH está siendo convertido en NAD porque se están sacando de él los electrones y los protones que tenía pegados. Entonces, esos electrones son transferidos acá y finalmente pasan a la ubiquinona. Y además esa energía que se libera se usa para meter el protón al espacio intersticial. Y así, ya no voy a repetir todo lo que está aquí. Lo que quiero destacar es que estas 3 bombas, cada una puede meter 4. Estas 2 primeras pueden meter 4 protones por cada par de electrones que penetra o que entra en el proceso. Esta también puede meter 4 protones. Esta no mete sino 2 protones. ¿Por qué? Porque los otros 2 protones, en este caso, esos otros 2 protones y esos 2 electrones también son condensados, oxidando al medio oxígeno molecular. Estos 2 hidrógenos contienen los protones, 2 protones y 2 electrones. Están puestos como hidrógenos. Se produce agua. Entonces quedan solo 2 hidrógenos disponibles para hacer el proceso.
Y después entonces esos protones que se están entran por el complejo 5 y producen entonces terminan entonces en la producción de adenosíntrifosfato. Entonces se necesita para producir energía, o sea, se necesita la participación de una sintetasa de ATP, que es el complejo 5. Y esto es la etapa final de un largo proceso en donde una molécula de glucosa termina rindiendo una cierta cantidad de ATP. ¿Cuánto ATP? Por cada una de los NADH que entra al proceso, por cada NADH en esto que está ocurriendo, va a rendir cada NADH 3 moléculas de ATP. Y podemos hacer el cálculo, como son 3 moléculas de NADH del ciclo de Krebs más una molécula que se produce a nivel de la condensación son 4, más otra molécula que se nos produjo, o 2 moléculas que se nos produjeron en la glicólisis. Entonces eso nos da 2, 3 y 3, 6 moléculas de NADH, 6 por 3, 18 ATP. Como son 2 moléculas las que están siendo procesadas, ahí sacamos la cuenta, nos da más de 30, 38, 36 a 38 moléculas de ATP. Una glucosa procesada por completo, desde glucosa hasta dióxido de carbono y agua, rinde un total más o menos de unas 38 moléculas de ATP, y esas moléculas de ATP son fundamentales para los procesos vitales, puesto que las células no tienen otra forma de utilizar o de liberar energía, sino a partir del adenosíntrifosfato, liberación de energía que se acopla en cada caso a una función particular, a una síntesis de una sustancia o a la realización de un trabajo de tipo mecánico, como la contracción de los músculos, en fin, muchas cosas. Ahora les voy a mostrar, yo creo que la clase hasta el momento, gracias a Dios, ha terminado, va bien. Vamos a mostrarles entonces unos videitos como para ayudar al día, que nos hacen un repaso muy sencillo de esto que hemos venido tocando hasta el momento. Sobre todo son 2 videitos, uno de ellos son videos llamados de una especie de programita que tienen para producir videitos de la célula, llaman célula virtual. Entonces tienen distintos videos, síntesis de ARN, la copia del ADN y del ARN hacia las proteínas, en fin, son varios. Y yo escogí de ellos. Uno de ellos es la cadena de transporte electrónico respiratorio, puesto de manera sencillita, muy bonita. Está hablado en inglés, pero es un inglés sencillo. Yo creo que se entiende bien, no necesita que yo haga la traducción, se puede entender perfectamente. Y el segundo video es un videíto en el cual se ve el proceso mediante el cual se produce finalmente la síntesis de adenosíntrifosfato, aprovechando el gradiente de protones que se nos produjo en todo este proceso que hasta el momento hemos descrito. Entonces veamos ahora, repito, esos videitos y pues divirtámonos un ratico y descansemos un rato. The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron.
Next, the 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron one at a time. One hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained. Concentration gradients are a key component of the biological world. The potential energy from these gradients is often used to perform biological work. Here we will focus on hydrogen ion concentration gradients. Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane-bound proteins. Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the 2 sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. One hydrogen ion enters the ATP synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made. In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized.
The process has now completed, and the result is an equal number of protons on each side of the inner membrane. Without a gradient, there is no more energy available to make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. The mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through 3 membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation.